El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con el doctor Tomás Palmisano. Tomás es doctor en Ciencias Sociales, tiene una maestría en investigación en Ciencias Sociales y su formación de base es Ciencia Política. Se dedica a la sociología rural, a la agricultura alternativa en tiempos del agronegocio, experiencias situadas en la provincia de Buenos Aires. Se desempeña en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y le damos la bienvenida a Macroscopio. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, Sandra. Bueno, muchas gracias por este contacto y te saludo a vos y a toda la audiencia y los operadores y las operadoras que están por ahí. Bien, gracias. Bueno, empezamos siempre el programa contando un poco el recorrido de cada entrevistado. En tu caso, ¿cómo fue que te interesó la ciencia política? ¿Cómo empezó esa curiosidad, ese interés por la disciplina? Bueno, en mi caso creo que tuvo que ver con un recorrido. Yo nací en un pueblo pequeño de la provincia de Buenos Aires que se llama Cacharí, un pueblo que hoy debe tener 2.500 personas aproximadamente. Nací ahí, hice toda mi secundaria, primaria y secundaria. Y cuando era en los 90, cuando finales de los 90, cuando estaba ya en el secundario, había estos pequeños modelitos de las Naciones Unidas que se hacían a nivel regional y que de alguna manera me fueron llevando un poco hacia el campo de las ciencias sociales, la ciencia política, en un sentido muy general, como uno podía aproximarse con los contenidos del secundario. Y bueno, y paulatinamente siempre me gustó, o sea, siempre tuve inquietudes en torno a los temas sociales, aunque también me gustaba mucho la parte más económica, cuantitativa, así que eso también marca un poco mi recorrido después, por lo menos la suerte que tuve en mi recorrido como investigador. Pero bueno, eso derivó a que en el momento de decidir qué estudiar, cuando me vine a Buenos Aires, básicamente gran parte de mis compañeras y compañeros, los que podían estudiar, iban para La Plata. A mí me tocó Buenos Aires, básicamente porque aquí vivían mis abuelos maternos. Me decidí por la ciencia política y medio como en una especie de intuición, ¿no? De que eso me gustaba, ¿no? En un sentido más de las relaciones internacionales. Y ahí descubrí la Universidad de Buenos Aires y ese gran espacio de apertura de cabezas y de juegos de nuevos temas, que es del CBC primero, que a veces es bastante criticado, pero en mi caso, que tuve una formación, insisto, buena formación de secundario, pero bueno, parcial, quizás no todo lo sólida que había sido con algunos compañeros que, no sé, venían, por ejemplo, del Nacional Buenos Aires. Claro. Yo siento que fue fundamental, digamos, para tener algunas nociones y para también saber qué es lo que venía hacia adelante. Así que, bueno, tuve esa primera aproximación en el CBC y cuando inicié la carrera, de a poquito me fui dando cuenta que no era por el lado de las relaciones internacionales, sino que era más por el lado de la teoría política, la economía política, y en las selectivas, básicamente, del final de la carrera, terminé eligiendo algo así como una especie de mezcla entre filosofía política y economía política, formado por grandes académicos e intelectuales que tiene nuestra universidad pública. ¿Fuiste la primera generación en acceder a la universidad o ya hay profesionales en tu familia? No, soy el primer, no soy el primer egresado, digamos, licenciado, seguro. Creo que hay un primo hermano mío que fue ingeniero agrónomo antes que yo, un poquitos años, pero sí, soy la primera generación con una licenciatura. Mi madre es profesora de inglés, así que tiene una formación terciaria, digamos, y yo soy el primero de la familia. ¿Y a qué edad empezaste la universidad? ¿Al 17, 18, como todos más o menos? Exactamente, a los 17 años. A los 17 años me vine a vivir aquí a Buenos Aires.
relativamente solo, ¿no? En un departamento enfrente de lo de mis abuelos. Uh-huh. Y que un poco era ese el destino, lo que uno debería hacer si quería estudiar, ¿no? Claro, con claro. el esfuerzo que la familia le puso durante mucho tiempo, en una época muy crítica, ¿no? Sí. Finales, o sea, yo me vine a estudiar a Buenos Aires en el 2000, me recibí en el 2001, vine en el 2002, así que las condiciones económicas y el esfuerzo que hizo la familia para que yo estudiara fue muy grande. Importante, sí. Por suerte lo pudo hacer. Bueno, no por esfuerzo, no por suerte, obviamente. ¿Cómo fue ese cambio? Supongo que conocías, porque si estaban tus abuelos allá, tendrías contacto, pero fue así como un golpe, fue fuerte irse a vivir a semejante ciudad, ¿no? Un cambio muy grande. Yo creo que fue un cambio muy grande. Nunca lo pude pensar ni sentir como lo siente otras personas que vienen del interior, de pueblos más pequeños. Uh-huh. Porque la verdad que yo amo la ciudad de Buenos Aires, o sea, amo también a mi pueblo y siempre vivo un poco, a veces como en chiste o conversando con gente que vive como en esa dualidad, ¿no? Entre disfrutar y querer mucho al pueblo al que regreso todo lo que puedo, y también amar mucho a la ciudad en el sentido de las posibilidades y de lo que para mí significó en términos de las opciones vitales, reflexivas, de conocer gente. Uh-huh. La verdad que sí, fue una diferencia muy grande en términos de lo que significaba, pero nunca lo sentí como un padecimiento, como muchas veces les pasa, ¿no? Claro. Porque somos de los pueblos. Así que bueno, esa es un poco la sensación o lo que me generó ese cambio. Pero en general solo puedo decir cosas positivas de eso, más allá de, obviamente, de la añoranza o de la nostalgia de la vida del pueblo, que tiene un montón de cosas súper lindas. ¿Cómo fue el transcurso de la carrera? ¿Lo disfrutaste? ¿Tuvo altibajos? ¿Tuviste algún obstáculo en particular o fue tranquilo? No, en general la carrera de licenciatura fue en el tiempo que básicamente tiene el plan de estudio, que eran 5 años, demoré, me recibí con un curso de verano, así que demoré un poquitito más, pero siempre muy bien y por suerte con buenas notas, digamos, no sé, nunca tuve que rendir un final. Nuestra carrera era toda promocionable, así que siempre me fue bien en ese sentido y la disfruté mucho, insisto, fue como una posibilidad de tener a la mano un montón de autoras y autores que uno ni siquiera conocí, y también de entender un montón de cosas o de ir asumiendo elementos para comprender la realidad que estábamos viviendo en ese momento. Además, los primeros años de los 2000, que eran, bueno, bien movilizantes en términos de movilización política, de crisis económica, de inicios de recuperación también, ¿no? ¿Cómo decidiste seguir en la investigación? ¿Te presentaste a becas CONICET? ¿Integraste equipos de investigación en la facultad? ¿Cómo fue ese otro paso? Y ese paso fue más bien fortuito. Honestamente, yo después que terminé la carrera no sabía bien qué hacer. Empecé a trabajar en una empresa que daba cursos de educación a distancia, hacía básicamente de tutor, de gente que se formaba en distintas cosas, desde Word y Excel hasta algunas cuestiones un poquito más vinculadas a las ciencias sociales. Ese espacio me permitió, empecé a trabajar en ese lugar en paralelo a los últimos años de mi carrera, con un gran amigo, con Julián, un gran amigo que hice en la carrera, y conocí ahí mismo también otras personas que añoro mucho. Y bueno, después de estar trabajando un tiempo ahí, pero dándome cuenta que quizás no es lo que quería hacer para toda la vida, muy fortuitamente alguien me habló de un grupo de investigación que trabajaba cuestiones de sociología rural, estudios sociales agrarios. Yo no había tenido una aproximación sistemática a la investigación. Uh-huh. Y esta persona que me habló de la persona de Norma Yarraca, de la investigadora con quien yo me formé. Y bueno, un día le escribí un correo directamente personal, recuerdo que era a finales de año, muy cerca de Navidad. Veo que lo escribí con poca esperanza de una respuesta. Y entre Navidad y Año Nuevo, Norma me contestó diciéndome que, bueno, básicamente estábamos entrando en vacaciones, que no había mucho para hacer ahora. Claro. Pero que si los primeros días de febrero le volvía a escribir, ella me podía recibir en su oficina en el Germani, el Instituto de Investigación Chino Germani, que podíamos conversar. Me recomendó un par de libros de su
de la autoría del grupo. Yo no conocía el grupo porque principalmente la labor de Norma Giarraca y Miguel Teubal, mi director y codirectora, era en la carrera de Sociología, así que aproveché ese verano para leer la producción del equipo y en febrero me encontré con Norma, conversamos un poco, le conté por qué me interesaban los temas rurales, básicamente, como te comentaba, mi madre es profesora de inglés y un poco de ahí vienen las inquietudes más del estudio. Mi padre es chacarero, bien. De familia chacarera, mis abuelos accedieron a la tierra en la década del 50, y entonces mi hermano sigue trabajando ahí, mi hermana también forma parte de esa configuración familiar, digamos, todavía siguen produciendo la tierra. Entonces como que de alguna manera la idea de los estudios sociales agrarios o de la sociología rural juntaba la pulsión más biográfica, las pulsiones biográficas, ¿no? Lo del pueblo y la ciudad, lo del estudio y lo que me había marcado en esa infancia y adolescencia. Y eso fue en febrero. En marzo hubo una llamada o convocatoria para una beca de agencia, una beca FONCIT. Y era para hacer la maestría en investigación. Me adjudiqué una de las becas, el proyecto tenía 2 becas, junto con otra compañera Celeste que fue parte del equipo. Y así comencé, así hice el trayecto, por lo menos en esa época en nuestro equipo. El ingreso a la investigación de alguna manera significaba o implicaba hacer la maestría primero en investigación y luego el doctorado. En ese momento, si mal no recuerdo, Norma era la directora de la maestría. Y también fue una instancia hermosa, un momento donde también por las propias condiciones sociales de Argentina había muchos compañeras y compañeros latinoamericanos cursando esa maestría. Esa maestría también me dio un hermano de la vida, Gustavo, un gran amigo, y fue ese como el inicio, ¿no? En el trayecto de Universidad de Buenos Aires uno hace la maestría y después eso sirve como un tronco básico para luego hacer los créditos para el doctorado. Hacemos la primer pausa, Tomás, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con el doctor Tomás Palmisano, nos comenta sus primeros pasos en la carrera, cómo se fue formando, cómo llegó a la investigación mediante un contacto que le pasó un mail y que se produjo el milagro navideño. Finalmente te incorporaste al equipo de Norma Giarraca y Miguel Teubal. ¿Cómo siguió esos pasos? ¿Cómo fueron las primeras experiencias en investigación? Estabas haciendo la maestría, después te decidiste hacer el doctorado con una beca, como nos comentaste recién. Finalizando todo eso, ¿cuánto tiempo pasó? Fue como el inicio de la investigación fue bien, no sé si la palabra es abrupta, pero tanto Norma como Miguel tenían una tradición y una forma de trabajo que quizá no es la más, como por lo menos la que uno ve en otros equipos, y era que básicamente eran personas que enseñaban a investigar investigando, digamos, como que rápidamente uno tenía que entrar al campo y enfrentarse a los prejuicios, a las teorías. Y a mí me tocó un contexto muy particular porque yo inicié ese año que esa reunión en febrero con Norma fue en 2008, a semanas del inicio del gran conflicto agrario en torno a las retenciones que tuvo ahí en movilización, sobre todo en región pampeana, ¿no? Durante mucho tiempo. Y yo inicié mi beca los primeros días de marzo y te diría que en la segunda mitad de marzo la invitaron a Norma a la Universidad de La Pampa a dar una charla, una disertación para compartir su interpretación y los distintas grises, claroscuros que tenía ese conflicto. Y me invitó a mí y a otro compañero, un compañero del equipo de ese momento que era de La Pampa, César Gómez. Y recuerdo que fuimos desde Buenos Aires a Santa Rosa en su auto, en el auto de Norma y Miguel, un trayecto que no recuerdo ahora los kilómetros, eran 500 kilómetros quizás, como más o menos, y estuvimos aproximadamente 12 horas. Paramos en cada uno de los piquetes. Norma nos hizo entrevistar a distintas personas mientras yo entrevistaba, conversar, grabar. Y cuando llegamos a La Pampa 2 días antes de la charla, empezamos a procesar los datos. Y esa fue, bien, y así, me subí al escenario. O sea, así no, bautismo de fuego. Bautismo de fuego, exactamente. Y un poco esa primera experiencia marcó ese proceso de trabajo. Yo, en términos estrictos,
mi director era Miguel Teubal, porque mi tema de investigación estaba más vinculado a la economía política, digamos. Yo, en la tesis de maestría lo que trabajé básicamente fueron las transformaciones agrarias en términos de propiedad, gestión de la tierra y cuestiones productivas en la provincia de Buenos Aires, en la zona más ganadera, digamos, la que fue lo que se fue desplazando como frontera agraria de la soja, básicamente, desplazando la ganadería. Básicamente por una pregunta de investigación que se la debo a mi padre, ¿no? Este chacarero preocupado por las taperas, ¿no? Mi padre siempre decía, bueno, ya que vos vas a estudiar esto, sería bueno saber por qué hay cada vez más taperas, cada vez menos gente viviendo en el campo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ese fue como el recorrido que Miguel con su metodología poco tradicional, bastante ecléctica, me fue como llevando hacia las herramientas de la economía política, que yo tenía cierta formación, pero que bueno, él era el economista agrario, así que aprendí muchísimo, sobre todo análisis estadístico. Terminé la maestría y enseguida inicié el doctorado, en el cual, ahí como complementando un poco con la tradición y el trabajo más cualitativo y más de análisis de los discursos y demás, la tesis doctoral lo que básicamente trabajó fue, efectivamente acá hay un proceso de concentración, de desplazamiento de productores con ciertas consecuencias productivas, sociales y económicas, y cómo se sostiene eso, cómo los sectores más hegemónicos logran convencer a los sectores subalternos de que eso es como el camino, la única vía de desarrollo, y que básicamente generó también un proceso de relativamente baja conflictividad para el tipo de transformación social que fue, ¿no? La transformación de la estructura agraria en los 90 y los 2000. Así que ese fue un poco el recorrido. Tardé un año más en terminar el doctorado, tuve esta beca de agencia, después la beca de finalización de CONICET, y estuve un año más para terminar de cerrar la beca, en ese momento para terminar de cerrar la tesis, sin beca en ese momento, trabajando, de consultoría, de cosas, haciendo entrevistas, cosas como más fortuitas, no necesariamente conectadas a la investigación, pero siempre en conexión con el grupo, y defendí la tesis doctoral en 2015. En 2015 terminé la beca, estuve un año sin beca. Y ahí, defendí en marzo, en abril, 1 de abril, comencé con mi periodo postdoctoral, también en CONICET, también dirigido por Miguel. Teubal esta vez en otro territorio, digamos, pensando más o menos un problema similar, pero en otro territorio, también siguiendo la tradición del equipo, en el que si bien cada uno o cada una tiene su tema de investigación y su territorio de estudio, siempre tratamos de trabajar, en la medida que los recursos materiales lo permiten, en algún otro territorio o en algún otro tema que necesariamente nos descoloque, que nos permita corrernos del acostumbramiento teórico y metodológico. Así que yo trabajé durante mucho tiempo con ellos, con Norma, Miguel y Gisela Dar principalmente, otra colega, en el Valle Antinácolos Colorados, en el Valle de Famatina, en La Rioja, en medio de, sobre todo, el conflicto en torno a la resistencia contra la megaminería. Bien. Eso fue después parte de mi tesis, de mi proyecto postdoctoral. Qué interesante esto que acabas de contar, esto de sacarlos del lugar de confort, si se quiere, o de seguridad, y plantearse desafíos. Cuán enriquecedor debe ser esa experiencia, ¿no? Sí, seguro, y además también permite, en una forma también de vínculo que era muy propia de Norma y de Miguel, en una forma de construir vínculos con las personas que están en los territorios muy estrecha, ¿no? De mucho compromiso, de corrernos o tratar de evitar ese reclamo muy justo que tienen sobre todo las comunidades cuando están en procesos de conflictividad política, de que, ustedes vienen, nos sacan un testimonio, nos sacamos una foto y no se vuelve nunca más. Claro, totalmente. ¿No? Y esa dificultad que a veces tenemos también por falta de formación. Yo creo que ahí las ciencias sociales tienen una deuda formativa de cómo pensarnos en una interacción mucho más fuerte y mucho más simétrica con quienes producen un conocimiento distinto, sistematizado distinto, pero conocimiento, en fin, de todas esas poblaciones, esos sujetos campesinos, indígenas. Totalmente. Sujetos. Bueno, terminás tu doctorado y ya, obviamente, planeando seguir en la investigación. Exacto. Sí, ya la decisión estaba medio tomada. Entiendo que uno va haciendo
o medio sin querer, pero vas sabiendo que ese recorrido finalmente es entrar a carrera, ¿no? ¿Y cuándo te presentaste en CONICET? Yo me presenté en CONICET desde 2016, creo, claro, porque 2015-2016 tuve la postdoc, me presenté por primera vez en 2016-2017, bueno, en 2017 me enteré que no quedo, digamos, que no ingresé a carrera, yo me presenté en temas estratégicos, y bueno, fui uno de esos grupos que, bueno, en el marco de la reducción presupuestaria de esos años que había quedado recomendado por una parte de la comisión y por otra no, por cuestiones más presupuestarias, pero bueno, finalmente durante 2008 estuve sin trabajo básicamente, o haciendo otros trabajos, también, bueno, atravesé por una cuestión más de salud, que paréntesis aparte, pero a partir de ese momento también empecé a pensar la posibilidad, empezamos con mi compañera, con Julieta, a quien también conocí en la investigación y en el Germany, en Niger, a postular a otros países, digamos, ¿no? Pensar también la posibilidad de que quizá CONICET no pudiésemos ingresar a CONICET, ¿no? Lo que uno, con la angustia que eso genera, pero empezar a pensarlo como una posibilidad. Así que a lo largo de 2018 aplicamos a distintos lugares del mundo, básicamente, muchos. Y en 2019 yo gané un proyecto postdoctoral, digamos que es un poquito más que un postdoc aquí en Argentina, en ANID, en la Agencia de Ciencia y Técnica de Chile. Y Julieta se fue durante casi un año a Canadá, a Ottawa. Ella también es de las ciencias sociales, socióloga. Así que bueno, durante ese tiempo estuvimos en los extremos, en distintos países, en los extremos, cada extremo del continente. Sí, bien. Y bueno, y después de esa experiencia sí ingresaste a CONICET. Claro, bueno, tuve la particularidad del proyecto chileno es que era un proyecto que estaba radicado y estaba financiado por Chile, pero el proyecto era comparativo entre el Valle Antinaco Los Colorados de La Rioja y un valle con similares características políticas, agroecológicas y agrarias, bueno, a diferencia de que Chile había atravesado la reforma agraria, ¿no? Un proceso de distribución de tierras mucho más fuerte. Pero con conflictividad también vinculada a minería de gran escala y con bastante movilización. Así que bueno, me fui en 2019 y creo que fue en 2019 mismo o en 2020 ingresé a carrera, pero por los mecanismos institucionales que tiene CONICET, pude terminar el proyecto de Chile antes de asumir mi cargo en 2022. Bien. En 2022 asumí mi cargo, aunque lo había ganado, si mal no recuerdo, convocatoria 2018-2019. Bien, buenísimo que pudiste terminar esa experiencia, porque aparte tenía que ver con lo tuyo y seguramente fue también enriquecedora y potable, ¿no? Todo eso que hiciste ahí, sobre todo si fue un estudio comparativo. Claro, y además, creo que esto no sé si lo había mencionado, pero el grupo que dirigía, que fundó Norma y Miguel, que fundaron, tiene una pata enfocada en estudios rurales, el grupo de estudios rurales, y la otra sigla, que es GEMSAL, es el grupo de estudio de los movimientos sociales en América Latina. Ah, bien. Entonces, como eso también siempre fue como una doble pata temática que desde el equipo trabajamos, y me tocó también vivir en Chile la gran revuelta de 2019, ¿no? De toda esta movilización política que después canalizó hacia el debate constitucional, pero me tocó además vivirla en la ciudad de Valparaíso. Yo viví en Valparaíso, uno de los epicentros de la conflictividad y la represión también, ¿no? De ese periodo. Entonces también como persona que estaba habitando ese momento pero al fin y al cabo cientista social, la posibilidad de estar en ese lugar, en ese tiempo, fue maravilloso también, ¿no? En términos de conocer procesos políticos, con algunas características similares y otras bien distintas, pero fue súper interesante, muy interesante. Hacemos otra pausa, Tomás, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y sociedad.
Continuamos hablando con Tomás Palmisano. Bueno, nos está contando cómo fue su siguiente paso en la investigación, la maestría, el doctorado, cómo se fue afincando en este grupo, esta beca postdoctoral que lo lleva a Chile a hacer un estudio comparativo, y fuera de aire nos reíamos porque digo, bueno, te siguen los conflictos o vos los buscás, ¿no? Pero cuán interesante lo que me contabas, para un cientista social, para un observador de la sociedad, tener acceso directo a todas estas cosas que pasan, que nunca faltan, lamentablemente, pero cómo forman también, tanto como la propia escuela, ¿no? Sí, definitivamente uno aprende, digamos, como nos dicen las grandes formadoras, ¿no? En términos de investigación, ¿no? De alguna manera la teoría que uno tiene son lentes con los que mira la realidad. Uh-huh. Efectivamente, por más que no somos una especie de robots que estamos siempre pensando sociológicamente, pensando en términos de categorías sociales nuestra realidad, es inevitable. Entonces es inevitable, ver nuestra biografía y ver nuestras biografías presentes y pasadas bajo la óptica de esa teoría o de esa analítica. Entonces vivir esos momentos de mucha ebullición y conflictividad, movilización, y bueno, insisto, y represiones, triste, pero también muy interesante. Claro. También esto que comentabas al inicio, ¿no? Esta transformación que se da en la tenencia de la tierra, en la concentración, en la variación en la forma de las prácticas de cultivo, eso también seguramente ha sido muy, muy impactante, no solo para vos por tu historia familiar, sino también, para la comunidad de donde venís y todo lo que te rodea. Sí, como un poco como te contaba, mi viejo, de alguna manera, mi padre fue el autor estimulador, de claro. Mi tema. Sí, el autor intelectual. Después de contarle un poco a mi padre las conclusiones de esa tesis doctoral y de los procesos más de concentración y de cambio agrario, como se dice más teóricamente, la contrapregunta fue, ¿y qué se puede hacer? ¿No? Claro. ¿Qué hacemos con eso? Así que un poco también el proyecto de carrera es un intento de conversar con él, de conversar desde otro lugar, o desde el lugar que me toca como trabajador de la ciencia, a esa pregunta de cómo pensar modelos agrarios que tengan un triple o cuádruple proceso de sostenibilidad, digamos, para usar alguna palabra más medio de moda, en términos ambientales, económicos, sociales, y culturales también, ¿no? Tratando de pensar cómo las alternativas a los modelos, a las características más excluyentes del modelo del agronegocio, tienen que contener no solo la variable o la dimensión ambiental y la dimensión económica, considerando el modo de producción en el que vivimos, sino también la posibilidad de contemplar el aprendizaje y el desaprender de los sujetos agrarios que han atravesado y que han sobrevivido a ese modelo, o que sobreviven de manera subalterna, digamos, dentro de un modelo excluyente. Bien. Entonces, un poco la pregunta de política, si queremos, pero también la pregunta de investigación que hay en ese proyecto es esa. Y la verdad que la primera, no sé si respuesta, pero la primera evidencia o lo primero con lo que me topé cuando empecé a trabajar en ese tema fue la enorme cantidad de experiencias que ya existían, digamos. Creo que uno de los primeros mapeos que pude hacer, no digo que sea en general, pero el primer mapeo que hice, me topé con una cantidad enorme, ahora no recuerdo el año, pero fue incluso antes de irme a Chile, si mal no recuerdo fue 2017, 2018 cuando yo empecé a pensar este tema. Uh-huh. La gran cantidad de producciones agroecológicas que iban surgiendo en términos extensivos y también intensivos, que después se explotan o se hacen hipervisibles a partir de las organizaciones más vinculadas con la horticultura, que van ganando fuerza política y visibilidad en la gran ciudad, ¿no? Con los verdurazos y demás. Pero también la larga tradición que tiene en el país en general, pero en la provincia de Buenos Aires también, la producción orgánica certificada, ¿no? Sí. Una producción que a veces desde la teoría es vista con ojos medios raros por el tema de, que tiene cierto, básicamente la gran mayoría se orienta al mercado externo, entonces hay ahí un tema de, cómo asegurar la soberanía alimentaria con un tipo de producción que se enfoca al mercado externo, pero que tiene una tradición de reflexión política en muchos casos y incluso de disputa a los transgénicos y algunos agroquímicos que es muy de larga data, digamos. Sí. La década de los 90
eran como que los grandes, los que proponían, digamos, la alternativa como en términos de modelo a esa incipiente o esa extrema, digamos, agroquimicalización que tuvo la agricultura. Entonces, como fue interesante encontrar en ese mapeo una diversidad súper grande que contenía de alguna manera distintos sujetos agrarios que también eran fácilmente identificables en la estructura agraria pampeana. Entonces, como bueno, ese fue como el primer paso que encadenó al siguiente, que fue bueno tratar de ver qué les pasaba, ¿no?, a esos productores, por qué se decidían a remar contra una corriente que básicamente no parece o es ampliamente hegemónica, no parece tener respuestas. Así que un poco ese ha sido mi trabajo y sigue siendo un poco mi trabajo desde estos 2 años. En este momento estoy entregando mi segundo informe. Bien. De CONICET, y también ampliándolo y pensándolo a partir de otras de los emergentes del campo, ¿no?, los que nos van generando las cuestiones empíricas que nos van generando nuevas preguntas. Creo que hoy en día principalmente enfocada a la propia reacción que la industria o algunos sectores de la propia industria agroquímica tienen frente a esta interpelación en torno a la toxicidad de los agroquímicos, ¿no?, y la posibilidad de los bioinsumos como una salida o como un intento de salir hacia adelante con el problema de la toxicidad. Así que un poco ese es el estado en el que está la investigación y en el que se va expandiendo un poco, espero que para el año que viene. Y bueno, y recién llegado ahí, que no sé si se amerita, pero lo cuento también en este siempre doble o triple pivot con que nos formaron Norma y Miguel, trabajando con otros colegas también en la zona de Añelo, en Neuquén, en lo que es el corazón de Vaca Muerta, ¿no? El gran territorio de fractura hidráulica o de explotación de no convencional. Así que un poco ese es el estado hoy de mi trabajo en términos de investigación. En estas alternativas, agriculturas alternativas, que entiendo que se digan alternativas, aunque para mí personalmente son las únicas viables para un modelo más humano de supervivencia, ¿qué tipo de resistencias encontraste? Que la gente haya implementado estos sistemas autosustentables, agroecológicos, orgánicos, ¿tenía que ver con una identidad propia, con una tradición familiar que se fue fomentando, dinamizando, ampliando? ¿Tenía que ver con una moda? ¿Tenía que ver con un nicho económico? ¿Qué otras cosas? ¿Qué cosas encontraste, digamos, en este inicio? Bueno, creo que eso es una gran pregunta, y creo que la respuesta es un poco sí a todas, dependiendo del contexto y dependiendo de cada experiencia. Creo que efectivamente hay como un poco hay como oleadas, ¿no? Hay un periodo ahí desde los 90 que se va construyendo sobre todo el paradigma de lo agrario en diálogo más o menos explícito, ¿no? No quiere decir que se juntaran con otros productores orgánicos del mundo necesariamente, pero que es un problema que no es específicamente de Argentina, sino que tiene que ver con una respuesta a la primera gran oleada de introducción de insumos sintéticos en el agro, que es la Revolución Verde hasta el siglo XX. Y eso se va dando básicamente desde ya casi como respuesta desde la década del 50-60 a una preocupación sobre esta incorporación creciente de agroquímicos y la posibilidad también o la interacción de esa incorporación y de la intensificación de la agricultura a los procesos de erosión de la tierra. Entonces ahí surgen varios paradigmas, o se retoman incluso algunos anteriores. Hay algunos permacultura en términos más de los 60, pero la biodinamia es un desarrollo teórico que es del principio del siglo XX, ¿no? Y que después es retomado o repensado en los contextos agrarios contemporáneos. Entonces ahí hay creo que un primer enfoque que tiene que ver con esa respuesta más temprana y que después se va institucionalizando un poco la agricultura orgánica ya certificada y más profesionalizada. Es un poco el resultado del proceso de institucionalización de esa producción sin agroquímicos, que en un principio podía ser como pensada como generalizable, digamos, como el único modelo posible, o como el modelo económico y hegemónico posible del agro, pero que de alguna manera fue, en algunos casos, derrotada, por llamarlo de alguna manera, y mal, por este modelo más de insumo intensivo. Yeah. Y sin embargo mantuvo una cuota de consumo muy importante, principalmente en los países centrales, donde se puede pagar un sobreprecio por ese consumo. Yeah. Entonces ahí hay creo que
que a diferencia de lo que mucha de la bibliografía contemporánea decía, esta idea de la agricultura orgánica certificada es básicamente una alternativa meramente económica o una decisión más de enfocarse a los specialities y no a los commodities. Yo al menos pondría bastantes dudas en eso, porque depende mucho de los sujetos, depende de cómo encaran y cuáles son las trayectorias de vida de esos sujetos que deciden sostener la producción orgánica certificada hoy en Argentina, en un contexto bastante particular, pero también con el número importante de que Argentina hoy creo que fue en algún momento el primero y debe ser el segundo país del mundo con mayor superficie orgánica certificada. La producción en términos globales es muy importante, más allá que una parte importante de esa extensión está en la Patagonia, principalmente orientada a las lanas. Pero ahí creo que hay una explicación importante que tiene que ver con una reacción más temprana, y después creo yo que hay por lo que trabajo, hay un resurgimiento y una recuperación de los saberes más chacareros y de la forma de trabajo más de agricultura de procesos, como hoy se le llama, como se le llamaba, más vinculada también a los procesos de exclusión y de desplazamiento a ese sujeto agrario que genera el propio agronegocio en la región pampeana. Entonces, esta agricultura, sobre todo la agroecología extensiva, es un poco una respuesta también de estos agricultores o estos chacareros que no necesariamente, que tienen una extensión por debajo de la considerada rentable para el modelo más convencional, y que encuentran una forma de sostenerse en la producción y después también, y a la vez, no después, y que a la vez tiene una respuesta en términos ambientales y sociales a ese proceso. Creo que también hay otro camino y otra, que insisto, esto es una categorización, en ningún lado uno encuentra un productor puro que venga que responda a esta categoría, pero después hay otros que vienen más de un proceso de politización vinculada específicamente a los movimientos y organizaciones que luchan en torno a al menos a fijar algún tipo de límite con los ejidos urbanos a las fumigaciones. También es un proceso que me tocó estudiar bastante, y la provincia de Buenos Aires tiene una gran cantidad de ordenanzas municipales que, siempre con las dificultades de su cumplimiento, y en algunos casos parte de esa movilización termina entrando en diálogo con productores que dicen, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta tierra que ya no puede ser producida en términos de la lógica hegemónica? Hay algunos casos más exitosos que otros, y hay también investigaciones muy interesantes al respecto, que realmente dan cuenta de todo ese proceso de relación entre la política pública local y la construcción de alternativas. Después hay un fenómeno que creo que es interesante y se dio un poco, o de alguna manera la pandemia sirvió para ponerla a prueba. Después es difícil ver cuánto se puede sostener, y es el que en algunos casos la pandemia generó procesos en los cuales gente joven o no tan joven que trabajaba en ciudades pudo retornar a sus pueblos, o porque se quedó sin trabajo o porque empezó a hacer alguna especie de trabajo más a distancia, y eso generó, sobre todo si tenían tierra de antemano o si su familia tenía tierra, tener más mano de obra disponible, ¿no? Porque ahí también hay algo que es importante siempre tener presente, que muchas veces lo que se denomina costo de aprendizaje de entrar a un proceso y a un modelo económico alternativo, que básicamente, al no ser el hegemónico, hay distintos recursos materiales y simbólicos que no están a la mano, y que eso cuesta tiempo y dinero, sobre todo si sos un laburante, adquirirlos. Entonces, al tener esa unidad familiar o una unidad familiar más mano de obra disponible, podía ensayar de una manera menos costosa, digamos, menos riesgosa, pasarse a un modelo distinto. Y eso se vio en la pandemia, ¿no? Incluso algunos casos con cierta sostenibilidad de esta gente que decide cambiar de vida y abandona algún trabajo más típicamente urbano, la gran mayoría de los casos teniendo algún conocimiento previo del mundo rural, en otros no, pero ensayándolo, y eso también es un fenómeno interesante. Siempre con un elemento que es importante tenerlo en cuenta, y que tiene que ver con el acceso a la tierra. En la mayoría de los casos son familias o personas cuyas familias ya tenían acceso a la tierra garantizado. O sea, ese es el gran cuello de botella histórico y que se refuerza, digamos, durante
los últimos 20, 30 años, porque Argentina siempre tuvo una estructura agraria concentrada y en la región pampeana principalmente. Sí, pero también hay los trabajos clásicos de Balsa, ¿no? Y de una gran cantidad de investigadores que desde una perspectiva histórica miran más la transformación de la estructura agraria pampeana. Lo que ocurre es que de la década del 40, 50 en adelante, digamos, con el peronismo principalmente, pero antes del peronismo también, una serie de políticas vinculadas con los arrendamientos, digamos, con los límites al precio de los arrendamientos, al precio de la tierra, permiten que una gran parte de ese mundo chacarero, que era principalmente arrendatario a principios del siglo XX, acceda a la tierra, la compre, básicamente acceda vía el mercado. Entonces, una gran parte de esa estructura agraria llega al nacimiento del agronegocio, a las raíces del agronegocio, que son principalmente al principio las transformaciones de la regulación que inicia la dictadura militar y que después se concentran durante el menemismo, con la tierra en propiedad. Entonces, si bien hay muchos productores chacareros que pierden la tierra en los 90, se remata y se concentra la propiedad, otra gran parte de esas familias mantienen la tierra en propiedad pero la arriendan. Entonces, en algunos casos donde ese arrendamiento existía o existe, quizá el retorno de algún hijo, de algún miembro extra que permita o que tenga ganas de trabajarlo de otra manera, le abre la ventana de oportunidad a estas agriculturas alternativas. Eso también es un fenómeno que por lo menos es registrable. Y otro punto también importante, porque Nobleza obliga al trabajo de agrónomos, técnicos y de los distintos sectores de la política pública en Argentina. Estoy pensando en el INTA, en el lamentablemente desguazado Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que básicamente también han apoyado y sostienen el ensayo, el ponerle cabeza, ponerle recurso técnico a modelos que sean sostenibles socialmente, que sean económicamente rentables en términos del sujeto social que lo va a llevar adelante, y que además sean ambientalmente más sostenibles, y que además tengan alguna especie de principio de restauración. Y ahí hay mucho trabajo puesto por distintas estaciones experimentales del INTA, por universidades públicas también, que han formado recursos, a veces en algún rinconcito de algún instituto, y otras veces no necesariamente, en una cosa menos dicotómica, ¿no? En algunos casos, colegas que trabajan incluso con modelos convencionales, o con modelos convencionales no tan basados en insumos químicos, pero que no necesariamente dejan de usarlos, ¿no? Porque ahí hay también el paradigma de la agricultura alternativa, y yo lo uso como concepto particularmente porque a mí lo que me interesa es esa heterogeneidad. Claro. No necesariamente contiene un todo o nada, ¿no? Hay como distintas gradaciones de cómo eso puede transicionar, o a veces no puede no transicionar, puede quedarse en ese gris que responde, que lo que a mí me interesa como desde el punto de vista sociológico es, si eso se sostiene en un gris o se mantiene en un gris, ¿por qué ocurre así? Bien. ¿Por qué no hay una transición más radical, por llamarlo de alguna manera? Hacemos la última pausa, Tomás, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y tecnología. ¿Para quiénes? Continuamos hablando con el doctor Tomás Palmisano ya en nuestro bloque final, como corolario, digamos, de todo esto que nos estás contando, de todas estas modificaciones, esta heterogeneidad. Si bien es muy reciente el cambio de gestión a nivel nacional, ¿has tenido contacto con esta gente que trata de subsistir y de mantener y de sostener estos modelos diferentes de agricultura en estos meses? ¿Has notado cambios? ¿Hay impactos? ¿Hay cosas diferentes de los años anteriores, o todo se mantiene siempre en la misma incertidumbre típica de nuestro país? No, a ver, en términos de los productores, por lo menos con los que he podido charlar, o depende del sector, ¿no? Creo que lo que hubo, digamos, se concentró en los últimos meses, pero que también venía un poco como parte del inicio de la crisis económica del año pasado, es cierta dificultad o cierta encrucijada en la que se encontraban aquellos que intentaban vender algún tipo de producto sin ser certificados, sin tener buscar un nicho de mercado en un contexto de retracción económica, que ahora es mucho peor, digamos, ¿no? Tratar de vender, no sé,
un ejemplo típico, ¿no? Un pollo hecho de manera pastoril tiene un costo de producción quizá del doble de un pollo hecho industrialmente. Uh-huh. Y eso es un dato duro de la economía, digamos. Entonces el productor tiene que encontrar quien esté dispuesto a pagar el doble por el kilo de pollo, que son lo que nos ocurre a todos quienes nos vemos restringido o achicado nuestros ingresos. La economía, digamos, la economía política siempre habla de los bienes sustitutos, digamos, ¿no? Uno deja de comer una cosa para comer algo más barato y eso claramente repercute en algunos casos en este tipo de producción. Obviamente. Claro. Después también al desarmarse ciertos como instancias más de políticas públicas más enfocadas a la asistencia técnica y enfocadas también a la producción directa, eso también tiene un impacto inmediato en estos productores. Uh-huh. Y bueno, efectivamente el contexto, al menos ojalá pueda ir a campo en la segunda parte del semestre. Esta primera parte ha sido más me ha tocado más congresos y eso normalmente no suele pasar así. A nosotros, digamos, el primer semestre está más enfocado en las reuniones científicas y la segunda solemos hacer más campo. Veremos qué pasa, pero bueno, por lo menos los contactos y lo que ha pasado hasta el momento es de un impacto crítico como ocurre con gran parte de los sectores económicos, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a tu trabajo, tu instituto, si bien es Gino Germani, sabemos que es una entidad de muchísima tradición, de muchísimos años, han tenido así sacudones por este ajuste, menos becarios, menos ingresos de investigadores, menos subsidios. ¿Lo han sentido ya o todavía están con recursos suficientes? Bueno, al día de hoy todavía los recursos de los proyectos vigentes, digamos, no han sido desembolsados. En ese sentido, estamos básicamente haciendo el trabajo con algunos recursos que teníamos de otros proyectos, o incluso como ocurre muchas veces con recursos propios, digamos, ¿no? Sí. Eso también ocurre. También, bueno, atravesamos el proceso de restricción presupuestaria que la propia Universidad de Buenos Aires puso en el último mes a raíz de esta puja o este intento de negociación con el gobierno que Nobleza Obliga no fue muy felizmente resuelto por mi casa matriz y esperaba que lo resolviera de una manera más colectiva y más en un espíritu de trabajadores de la ciencia y la educación. No. Pero bueno, no sé, la idea de ver el instituto en penumbras o de invitar a una actividad sabiendo Germani, probablemente para toda la gente que no lo conoce, está ubicado en el sexto piso, en realidad es un séptimo piso. Entonces la posibilidad de hacer una actividad abierta y que la gente llegara se hacía cada vez más cuesta arriba, literalmente. Pero bueno, algo creo sí también ese golpe de ver en sentido figurado y también literal la universidad en penumbras, creo que fue movilizante para todos y esa gran movilización en defensa de la universidad y de la educación superior pública creo que fue resultado también de una sensación y una lectura que distintos sujetos hicieron, algunos no necesariamente opositores, gente que quizás incluso que puede haber votado al gobierno actual, que se sintió interpelado por estos límites de alguna manera que tiene nuestro todavía buen sentido común ciudadano de pueblo que ha defendido y que a costo de mucha lucha ha obtenido una de las educaciones públicas con sus enormes problemas, pero una educación pública gratuita y de calidad envidiable para otros países del mundo. Bien. Habrá que seguir trabajando y seguir reclamando y defendiendo nuestros derechos ya conquistados desde hace décadas. Te agradezco muchísimo, Tomás, por tu tiempo, por todo tu relato. Me pareció interesantísimo y enriquecedor todo lo que contás. Desde ya, Macroscopio está a disposición para difundir cualquier actividad, publicación, evento que quieras, para vos y para el equipo. Y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Sandra. Un gustazo compartir este rato con ustedes. Escuchamos en Macroscopio
Chacarera de un Triste por Natalia Barrionuevo, Añoranzas por Coli Arce y Coplas del Valle por Emilio Cervini. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.